¿Qué tal amigos? Bienvenidos, como siempre, a todocircuito.com. Bueno, ya lo veis, creo que la moto que tengo a mi lado no necesita presentación. Estamos ante todo un icono del mundo de las motos, que no es ni más ni menos que la Triumph Bonneville T120, en este caso en su versión Black. Es una moto que lleva con nosotros unas cuantas décadas, generación tras generación. Lo único que ha hecho ha sido mejorarse, perfeccionarse, pero sin perder su personalidad. Una moto de aspecto clásico, una moto pensada y creada para disfrutar de la conducción, de la moto en sí misma y sobre todo del camino, de la ruta. Es lo que voy a hacer durante toda esta semana, que la voy a tener conmigo. Voy a disfrutarla, voy a divertirme y bueno, todo eso os lo voy a contar sin lugar a dudas en su parte dinámica. Pero bueno, si os parece, como siempre hago, voy a empezar por la parte técnica, todas esas novedades que trae para este 2021, que son algunas cositas que se han mejorado en ella. Así que nada, poneros cómodos, que como siempre, comenzamos. Bueno, como os decía de inicio, vamos a empezar, si os parece, a conocer un poquito más en profundidad a esta T120 versión Black, que eso es simplemente por la decoración que trae. Y bueno, pues el motor es un motor que yo creo que ya conocéis todos, pero se le han introducido novedades, mejoras, por así decirlo. Pero bueno, seguimos hablando del bicilíndrico en paralelo de 1200 centímetros cúbicos en su versión High Torque. Lo que se ha hecho ha sido pues, reducir el peso en su totalidad, ¿no? Tenemos un nuevo cigüeñal, también un nuevo embrague y también un nuevo eje de equilibrado optimizado, ¿no? Tenemos menos inercias y una mejor respuesta del acelerador, que en este caso es un poquito más rápida y sobre todo más sensible, tenemos un poquito mejor de tacto. Las cifras de rendimiento siguen inalteradas, son 80 caballos a 6.550 revoluciones por minuto y un par motor, que eso es lo bueno de esta moto, 105 Nm a 3.500 vueltas. Tenemos un embrague antirrebote asistido y el consumo teórico homologado para este modelo T120 es de 4,7 litros cada 100 kilómetros. Bueno, en cuanto a su parte ciclo, pues también encontramos algún pequeño cambio, ahora os lo comento, pero bueno, lo principal, el chasis, seguimos hablando de una estructura cuna de acero tubular, tenemos un basculante doble brazo también en material de acero, las suspensiones en la parte delantera una horquilla convencional con barras de 41 milímetros sin opción de regulación y en la parte trasera un doble amortiguador con opción de ajuste en precarga. Los frenos, en este caso los firma Brembo en su eje delantero, son dos pinzas flotantes mordiendo discos de 310 milímetros, un disco trasero de 255 milímetros y en este caso, por supuesto, como siempre, acompañado del ABS obligatorio. Tenemos nuevas llantas que eso ayudan a reducir el conjunto, el peso total de la moto, son llantas también, en este caso de radios, 18 pulgadas en la parte delantera, 17 en la trasera y la medida de los neumáticos son 100 en su parte delantera y 150 en su parte trasera. Bueno, en cuanto a su apartado tecnológico o al equipamiento que trae de serie esta T120 Black, pues para esta nueva generación vamos a hablar de un control de crucero que se ha incorporado ya de serie, también cuenta con un control de tracción desconectable, una toma USB bajo el asiento, dos modos de conducción, el modo Rain y el modo Road, un display que de nuevo combina dos esferas analógicas con dos pequeñas pantallas digitales con bastante información que además podemos manipular desde un botón en la piña izquierda y tenemos pues una luz diurna de tipo LED y lo mismo para la luz trasera y los intermitentes. Bueno, en cuanto a sus dimensiones y pesos, para que lo tengáis en cuenta, estaríamos hablando de una distancia entre ejes de 1.450 milímetros, un avance de 105,2 milímetros, la capacidad del depósito de combustible es de 14,5 litros y su peso en orden de marcha es de 236 kilos. Ha adelgazado ni más ni menos que 7 kilos respecto a su predecesora. Y la altura del asiento, que esto es lo que os interesa, son 790 milímetros. Yo, como podéis ver, con mi 1,80 m apoyo ambas plantas de los pies. Bueno, ya sabéis, ahora lo que toca es ponerse el casco e iros comentando pues, qué nos ofrece esta T120 Black en orden de marcha. Venga, acompañadme, que arrancamos. Pues bueno, ya vamos en marcha, ¿no? Con esta nueva
T120 Black renovada para este año en algunas cositas. Y bueno, como siempre, pues voy a empezar a hablaros a nivel ergonómico de qué nos ofrece, ¿no? Y bueno, creo que lo más destacable es deciros que la posición de conducción es clásica, por eso es una Model Classic, y bueno, eso se traduce en una posición bastante relajada, bastante cómoda para disfrutar de la conducción y sobre todo de la moto. Tenemos unos estribos bajos, no solo para el piloto, sino para el acompañante. De hecho, tenéis que estar un poquito atentos si vais un poquito más rápido con esta moto, porque es fácil tocar con el avisador, ¿no? Si vais haciendo curvas y bueno, os despistáis un poco y se puede tocar relativamente rápido, pero bueno, van bajitos, con lo cual la flexión de las piernas no es mala. La posición de la espalda y los brazos también es bastante neutra, bastante natural. Y bueno, también destacaría el mulleo del asiento. Es un asiento muy confortable, ¿eh? Podemos hacer kilómetros sin que nos pase factura a la trasera. Tamaño generoso, tanto para piloto como para acompañante. Es una moto con la que puedes hacer pues una ruta larga y no cansarte, ¿vale? Brazo y espalda, como os decía, una posición natural, vamos cómodos, tenemos un buen dominio y una buena visual del tren delantero para controlarlo. Y bueno, en general la moto como tal en sí es, yo diría o la calificaría como una moto cómoda para practicar una conducción relajada. Y bueno, ¿qué más cositas os cuento? Por ejemplo, la zona del depósito, que lleva dos embellecedores de goma. La verdad es que sirve para sujetarnos al depósito, sujetar las piernas, no resbala, tampoco lo arañamos. A mí me resulta bastante cómodo y útil. Y bueno, dando el salto ya a la zona un poquito más del cockpit, ¿no? Por ejemplo, los espejos retrovisores, que sepáis que bueno, van acorde efectivamente al diseño de la moto, pero son pequeñitos, ¿eh? Tenemos poco campo visual de lo que llevamos detrás. Además, si aumentamos la velocidad por encima de cruceros legales, pues empiezan a notar esas vibraciones y perdemos un poquito más de nitidez de lo normal de la sección trasera. Pero bueno, como regla general, están alineados al diseño del conjunto. ¿Qué más? En cuanto a la zona del cockpit, como os decía, las botoneras, por ejemplo, a mí me resultan, bueno, que como ocurre con otros modelos de la familia Model Classic de Triumph, que están muy bien rematados, buenos acabados, buenas calidades, un diseño acorde al conjunto. Los botones están colocados de una manera bastante intuitiva, tanto el botón derecho, por ejemplo, en la piña derecha como tal, para cambiar los mapas motores, el mapa Road y el mapa Rain. Y en la parte izquierda, pues ese botoncito para el control de crucero, que me parece muy sencillo y muy útil. Con dos pulsaciones ya tenemos colocada la velocidad a la que queremos ir, y también pues la luz diurna de tipo LED, y también el botoncito para navegar por la información que tenemos en sendas pantallitas digitales, ¿no? En el display, que son dos esferas analógicas, las cuales, por cierto, pues guardan ese diseño clásico característico de estas motos y van acorde al conjunto. La verdad es que la lectura es bastante fácil y bueno, se agradece que se mantenga el sistema analógico para, en este caso, velocidad y revoluciones. Y bueno, en cuanto a la protección aerodinámica, bueno, pues no existe, evidentemente. Eso creo que se da por hecho, ¿no?, en este tipo de motos, pero bueno, es una moto que no te pide velocidad, con lo cual a una velocidad de la vía, ¿no?, la velocidad legal, ya sea carretera 90 o autovía, autopistas entre 100 y 120 km por hora, pues vas a ir cómodo y a gusto, ¿no? Si aumentas la velocidad, pues te tira un poquito para atrás. Además es una moto con mucho par y lo notaréis, pero bueno, a velocidad estándar ya os digo que vais a ir muy a gusto. Voy a pasar al motor, ¿no? Este propulsor bicilíndrico tan característico de Triumph, en este caso pues con un contundente par motor, es lo que más me gusta de esta moto, de este motor. Y bueno, la verdad es que tiene fuerza y empuje pues ya desde la zona baja, sinceramente, ¿no? Para recuperar velocidad, para incorporarse a la vía en una autopista, por ejemplo, o cuando vamos por carreteras, conectar curvas. La verdad es que el motor funciona realmente bien. Muy precisa la conexión acelerador motor, como transmite esa fuerza. Tenemos dos mapas motor, el modo Range y el modo Road. Bueno, sí que hay diferencia entre ambos mapas, se dulcifica esa entrega de potencia, no es tan directa, pero bueno, en el mapa Road la verdad es que es bastante directa y empuja con bastante contundencia, ¿no? Es un motor que, dentro de todo el peso que tiene que mover, que no es poco, pues la verdad es que funciona pues con energía, con contundencia. Además, sobre todo, que suena muy bien, ese bramido tan ronco, tan redondo, pues la verdad es que pues hace que todo lo que es la conducción, ¿no?, en sí, ¿no?, el viaje, la ruta que estamos haciendo, pues vayas disfrutándolo aún más, ¿no? El sonido es importante, una moto de estas características, pues más aún, ¿no? La verdad es que a mí, sinceramente, estos propulsores me gusta cómo funcionan. Son propulsores con un carácter propio
acorde al tipo de moto que estamos conduciendo, y bueno, creo que está bien diseñado y logrado, ¿no? Bien afinado, ya es un motor con solera y bueno, creo que está bien ajustado por parte de Triumph. Además, por ejemplo, también el antirrebote asistido funciona muy bien, la verdad es que puedes soltar de golpe 2 marchas y la verdad es que ni te enteras, ¿no? Absorbe muy bien cualquier opción de bloqueo, no lo hace brusco, es bastante suave para el tipo de motor que es. La relación de cambio, ¿no? La caja de cambios pues es un poquito más durita, ¿no? Más tosca, pero es buena, ¿eh? No tenemos falsos puntos muertos, sabes cuándo has cambiado, cuándo has reducido o subido marcha, y el embrague pues acciona con bastante suavidad, ¿eh? Ese conjunto, ese aspecto motor, pues a mí personalmente me agrada, ¿no? Me gusta cómo está rematado. En cuanto a las suspensiones, pues es otro aspecto, ¿no?, a tener en cuenta en una moto de estas características, sobre todo porque tiene que sujetar bastante peso, ¿no? Estamos hablando de más de 230 kilos en orden de marcha, y eso que ha adelgazado el conjunto respecto a su anterior versión. Y bueno, el tarado es bastante confortable, ¿no? Tiene un buen término medio, ¿no? Bastante neutras, pasando los baches, las grietas, ¿no? Cualquier irregularidad del suelo pues lo hace bastante bien, no se notan suspensiones secas, no son suspensiones malas evidentemente, y bueno, a nivel de confort pues es bastante bueno, ¿no? Lo único, el tren delantero, pues esta horquilla convencional pues tiene su peso, ¿no? Se nota que es una suspensión pesada y bueno, se generan esas inercias, ¿no? Cuando estamos haciendo curvas y vamos un poquito más rápido de a lo mejor lo que debemos, pues la moto en general, el conjunto, ¿no? Pero se nota también en el tren delantero, tiende a irse un poquito largo, ¿no? Irse hacia afuera, pero bueno, eso ya os digo, hay que ir conduciendo un poquito rápido, ¿no? Además, por ejemplo, si estás en la curva y frenas, la moto tiende a levantarse muy rápido y bueno, la verdad es que no es una moto para una conducción deportiva, es más para una conducción de disfrute, pero bueno, yo le busco las cosquillas a todas las motos para comentároslo y que lo sepáis, ¿no? Que eso ahí está presente, pero ya os digo, el confort de las suspensiones en orden de marcha es bastante bueno, tanto para el conductor como para el pasajero, ¿no? En ambos casos la moto se comporta. Además, por ejemplo, frenando fuerte sujeta bien el conjunto, y luego si estamos acelerando la moto pues se mantiene muy estable, ¿no? En un paso por curva normal la moto se afianza bien al suelo y eso pues también es de agradecer. Otro área importante son los frenos. La moto en conjunto en general frena bien. Me gusta cómo es el tacto del freno trasero, ya sabéis que yo lo utilizo siempre. Para eso está, ¿no? Hay que utilizar ambos frenos y se puede utilizar para llevar la moto mejor por donde quieres ir. Ya os digo, buen tacto el freno trasero, el delantero también, aunque sí que es verdad que podemos llegar a hundir un poquito más la maneta cuando le exigimos. Pero bueno, en general te tiene bien la moto. Me gustaría un poquito más de mordida, pero para velocidades normales, ya vuelvo a insistiros, la moto, el tren delantero pues frena bien, tenemos una buena mordida, pero yo, conociéndome, pues siempre pido un poquito más, ¿no? En cualquier moto, si no es lo que busco. En este caso se hunde un poquito más de lo que me gustaría, pero en conjunto pues frena bien. Tened en cuenta que hay que detener bastante peso. El ABS bien afinado, entra antes por supuesto en la parte trasera, pero no es excesivamente intrusivo, ya os digo. Y bueno, por último, a nivel dinámico, ¿no? Es una moto pues con un carácter y un comportamiento propio, como prácticamente todas las Modern Classic de Triumph. Se denota una moto de calidad, bien rematada, bien definida, bien diseñada, haciendo curvas, bueno, pues notáis ese peso que trae. Pero si vais a una velocidad normal de una conducción pues de disfrute de la conducción, de la ruta, pues vais a ir con buen aplomo, con una buena conducción agradable, con confianza, no os va a exigir la moto para nada. Si vais un poquito más rápido, pues a lo mejor si es un poquito más física, os va a exigir un poquito más, pero ya os digo, es que no os lo va a pedir la moto, y bueno, la parte de ciclo tampoco te va a permitir ir excesivamente rápido. Yo os digo, yo toda esta semana que la he tenido haciendo todo tipo de carretera, por ejemplo, la autovía es una moto muy aplomada. Aquí sí puedes ir rápido, 140, 160, la moto ni se menea, va en su sitio perfectamente, bien aplomada, ya os digo. Y luego haciendo curvas, pues bueno, me permitía divertirme, pero dentro de los parámetros que podemos entender como normales para esta moto y para el tipo de conducción que nos pide, conectar curvas lo hace con soltura, sobre todo ayudado por ese par motor que tiene el bloque. El chasis pues permite, ¿no?, ciertas concesiones, pero bueno, si vas muy rápido, pues ya te digo, ¿no?, te puede pedir irse un poquito largo si te pasas, pero bueno, si haces los deberes antes vas por el sitio, se asienta bien.
te dice bien cómo está trabajando en todo momento el conjunto, ¿no? Las transmisiones, el chasis, los neumáticos, por ejemplo. Los neumáticos es un punto que os quería comentar, que no se me olvide. A mi juicio, sinceramente, me parecen un poco duretes, ¿no? Sé que son unos neumáticos que duran kilómetros, que son para eso, con un diseño así más tipo clásico, pero yo sinceramente pues los noto un poco duretes, ¿no? A lo mejor un neumático un pelín más blando pues ayudaría, ¿no? A tener una actitud, un comportamiento más alegre, pero bueno, como regla general pues funcionan, que es el cometido que tienen que tener y ya está, ¿no? Pero bueno, ya os digo que a nivel dinámico tengáis en cuenta esas cosas, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, luego si entramos en ciudad, pues la moto tenéis que mover cierto peso. El peso está ahí, ¿vale? Molaría que pesara un poquito menos, pero es el peso que tenemos. Son materiales los que utiliza la moto bastante contundentes, bastante buenos, duraderos, que también es algo que busca este cliente cuando se compra la moto. Y bueno, debéis tenerlo en cuenta. A la hora de girarla en parado, pues tiene un radio de giro, por ejemplo, aceptable, se llega bien al suelo, eso no hay problema, pero movéis esos kilos extra. Y bueno, ya os digo, como regla general es una moto bastante interesante, ¿no? Tenía ganas de subirme a ella, de probar esta T120. Por cierto, antes de que se me olvide, el consumo es igual o menor al que marca teórico la propia marca, pero bueno, tampoco tiene una autonomía muy larga. Son 250 kilómetros aproximadamente, o un poquito menos, cuando llegamos al depósito. Pero bueno, como os decía, creo que es una moto que se nota que, aunque sea más cara que otros modelos similares de segmento, esto es una moto premium, esto es una moto de calidad y bueno, lo denota en todas sus áreas, motor, parte ciclo, diseño, etcétera, etcétera. Eso debéis tenerlo en cuenta siempre. A mí, ¿vos qué queréis que os diga? Estas motos me gustan mucho. Pues nada, amigos, llegamos al final de esta prueba con esta Bonneville T120 Black y la verdad es que, como ocurre prácticamente con la totalidad de la gama Modern Classic de Triumph, a mí son motos que personalmente me gustan mucho, ¿no? Es un concepto original, es un concepto que generación tras generación se ha ido perfeccionando, mejorando algunos detallitos, adaptándose a los tiempos que corren, a los nuevos conductores y todo ello sin perder su esencia, ¿no? Motos clásicas, motos que vamos a disfrutar muchísimo de la conducción, vamos a disfrutar muchísimo de la moto y del camino. Es quizás el punto fuerte de todas estas motos, en este caso esta Bonneville T120, que es el máximo exponente de esta gama, de este tipo de motos, y la verdad es que todo acompaña, ¿no? Esas mejoras que se han introducido en este nuevo modelo pues hacen que sea una moto un poquito más amigable, ¿no? Sobre todo a nivel dinámico, un poquito menos de inercias, es un motor muy generoso, acompaña en todo momento ese par motor tan contundente ya desde abajo, suena muy bien. Y bueno, la verdad es que hace que vayas prácticamente todo el camino con una sonrisa bajo el casco. Solo tengo una pega, ¿vale? Es lo único que he encontrado a lo largo de toda esta semana de pruebas, haciéndole kilómetros, y son los neumáticos. Son neumáticos que a mi juicio son, o a mi gusto, demasiado duretes. La verdad es que aguantan bastante, no se comportan mal, eso para nada, pero bueno, sí que los noto un poquito duros. Pero todo lo demás, yo os digo que es una moto que os va a gustar sí o sí y que si os la compráis no os va a decepcionar. Por último, está disponible en dos versiones, esta Black, como podéis ver, con todo el conjunto oscurecido, como es el escape, guardabarros y demás elementos de la moto, son 13.250 euros, o tendríamos la versión estándar con más cromados y también con un color bitono del depósito de rojo y plata. El precio sería el mismo, 13.250 euros. Como siempre, si entráis en Triumph vais a poder ver diferentes accesorios para personalizarla. Nada más, espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.